Están esperando la primera clase, creo, ¿no? Van a disculpar, jóvenes, no pude pasarle clases ni en el anterior ni esta semana. Estaba delicada de salud. Sigo un poquito, pero ya no tanto. Bien, vamos a ver la materia entonces. Vamos a empezar a compartir pantalla. Está un poquito lento esto. Bien, entonces como ustedes verán acá, estamos con la materia de hidráulica 1, libro 29, grupo C, ¿cierto? Bien, por favor, para entrar al código de la materia, por favor, se pueden estar anotando ese código. Pero ponerlo todo si querés, pero bueno. Ya. Calculen, por favor. Bien, entonces, con ese código nosotros vamos a entrar para entrar en la materia, ¿ya? Bien, como ustedes ven, estamos dentro de lo que es Classroom. Vamos a tener aquí una... Aquí le estoy dando la bienvenida a la materia. Vamos a tener un bloque que es denominado al área, a tareas. Otro que es evaluaciones. Por favor, sus micrófonos, jóvenes. Ahí. Hugo Pardo, Stalin Gómez, sus micrófonos. Bien, gracias. Bien, entonces, dentro de lo que nosotros vamos a ver en la materia, vamos a tener varias unidades. Como ven, vamos a tener las tareas, aquí me van a subir todas las tareas, las evaluaciones, vamos a ver todas las evaluaciones en línea que se hagan, las definiciones generales como tema número 1, solamente definiciones, tema número 2, propiedad de los fluidos, el número 3, estática de los fluidos, 4, vamos a ver un tema que se llama empuje y flotación, 5, fundamentos del movimiento de los fluidos, que es, ahí empezamos con lo que se llama hidrodinámica. Y aquí tenemos un flujo en tuberías y conductos, y canales abiertos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, tenemos esas 6 unidades que me van a permitir trabajar en todo el semestre. Bien, acá vamos a ver en persona. Perdón. Bien, acá tenemos que ustedes tienen que, voy a meter de acuerdo a su
a su correo Gmail. Todos tienen correo Gmail, ¿no es cierto? Voy a bajar de la plataforma de la U para meter acá. Y aquí vamos a tener sus calificaciones, ¿no? Donde voy a tener una tabla donde me muestran todas las calificaciones. ¿Ya? Bien. Acá les voy a subir el programa de la materia. En el programa de la materia ustedes van a ver el... Voy a ver si lo tengo por acá un ratito. Bien. Acá yo lo he dividido un poquito, la unidad número 1 en definiciones y he puesto unidad número 2, propiedad de los fluidos, ¿ya? Pero exactamente aquí va en la unidad número 1, las propiedades, el concepto de hidráulica, estas son definiciones para mí, definición de fluidos, fuerza, todo el sistema de medidas con que vamos a trabajar. Y luego vamos a hacer lo que se llaman las propiedades. Dentro de las propiedades más importantes que nosotros vamos a tener en un fluido sería la densidad, peso específico, densidad relativa, viscosidad de un fluido, tensión superficial, capilaridad y módulo de elasticidad. Con todas esas definiciones, nosotros vamos a entrar a la unidad número 2 que se llama estática de los fluidos. ¿Sí? Vamos a ver qué es presión, vamos a ver dos leyes muy importantes que es la ley de Pascal y la ley de Stevin. Y vamos a ver la ecuación fundamental de la hidrostática y más adelante vamos a ver la ecuación fundamental de la hidrodinámica. ¿Ya? Vamos a tener las unidades, fuerzas, aplicaciones en pequeños muros. Vamos a tener movimiento horizontal, vertical, rotación de masas fluidas, rotación de masas líquidas. Y en este número 3 vamos a entrar a lo que se llama las ecuaciones fundamentales, pero en este caso ya vamos a tratar con la hidrodinámica. ¿Sí? Y le estoy mostrando un PDF. ¿No? Ya, entonces espérese un ratito, vamos a dejar de y eso lo tenía que de explicar en base a este PDF. Bueno, este es el programa analítico de la materia que me han dado en el departamento, en la carrera de Ingeniería Civil, ¿ya? Donde voy a tener número 1, yo lo he desmenuzado un poquito más de acuerdo a lo que yo veo que es más conveniente para mí para poder explicarle la materia, ¿ya? Yo le he puesto unidad número 1, simplemente definiciones, ¿ya? Que sería el concepto hidráulica, divisiones, todo esto, puro definiciones. Yo le he puesto como unidad número 1. ¿Ya? Y le he puesto como unidad número 2, le he puesto todo lo que es estas propiedades, densidad, peso específico, densidad relativa, viscosidad, capilaridad, módulo de elasticidad volumétrico. ¿Ya? Como unidad número 3 yo le he puesto esto de acá, estática de los fluidos. ¿Ya? ¿Cuál es la presión en un punto? Vamos a ver la ley de Pascal, la ley de Stevin. Vamos a ver las ecuaciones fundamentales de la hidrostática.
Bien, vamos a ver de dónde sale. Y aquí vamos a trabajar con barómetros, piezómetros, manómetros, la parte práctica, por supuesto, definiciones y la parte práctica de cómo hacen las mediciones manométricas y cómo podemos obtener la presión en un punto dentro de un manómetro, dentro de un sistema. ¿Ya? Y luego vamos a ver aquí fuerzas de líquidos sobre áreas planas, ¿no? Como ustedes saben, presión es igual a fuerza sobre área, entonces vamos a ir relacionando siempre presión y fuerza. Entonces, normalmente lo que nosotros, cuando queremos calcular, por ejemplo, una piscina, si yo quiero calcular esa piscina, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta? Por ejemplo, esa es mi piscina, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo una pared vertical, aquí tengo otra pared vertical y aquí tengo el fondo de la piscina, ¿cierto? Y como ustedes ven, yo necesito dimensionar o diseñar qué cantidad de fierro tengo acá y qué cantidad de fierro tengo que poner a la base. ¿Cómo lo voy a, con qué elementos voy a diseñar esto? Nosotros vamos a ver que si el agua de la piscina va a ir hasta acá y vamos a ver que perdón, al revés. Al revés. ¿Ya? Resulta que las presiones van a ir así. Aquí la presión siempre en la superficie es nula y vamos a ver que las presiones varían así. La máxima presión, por ejemplo, la vamos a tener justamente aquí al borde, ¿cierto? Pero en base a esa sumatoria de presiones, nosotros para calcular esa pared, vamos a encontrar lo que es una fuerza aplicada. ¿Ya? Porque nosotros vamos a ver que presión es igual a fuerza sobre esa área. Entonces yo voy a sacar una resultante, que es una fuerza que va a actuar sobre esta pared vertical. Y es por eso que dice fuerzas líquidas sobre áreas planas. Acá. Entonces, con esta fuerza me va a permitir, por ejemplo, calcular y diseñar, digamos, esta pared. Igual acá, pues, ¿no? Si yo tengo una presión sobre esa área, yo voy a tener una fuerza para poder graficar, para poder calcular esta losa del fondo de la piscina, ¿no? Bien, supóngase que ya la piscina no es así, sino que tiene, qué sé yo, esta forma así, por ejemplo. La pared va a ser así, por ejemplo. Qué sé yo, una media circunferencia, un cuarto de circunferencia, qué sé yo, no sé, vamos a ver. Entonces ya la presión ya va a variar y la fuerza también va a variar. Por eso se llama fuerza de líquido sobre superficies curvas. ¿Sí? Y en esta unidad vamos a ver una aplicación muy bonita, que sería el cálculo en pequeños muros de contención, porque por ejemplo estas piscinas, por ejemplo esta de acá, una represa, nosotros la podemos calcular. Prácticamente lo que nos interesa es la fuerza que se va a aplicar sobre ese elemento que yo voy a diseñar, ¿cierto? Uno de los elementos, por supuesto, más importante es la fuerza. Entonces, debido a la presión que ejerce un líquido sobre esa área. Entonces, una de las bonitas aplicaciones sería el cálculo de pequeños muros de contención. Sabemos que el muro de contención podemos hacer en una piscina, ¿cierto? En una represa. Bien, entonces, hasta ahí va a ser la unidad número 3, que se llama estática. Luego vamos a entrar a este tema que se llama empuje y flotación. ¿Sí? Empuje y flotación.
Aquí vamos a ver dentro de ese tema el principio de Arquímedes, que es el principio de una fuerza de empuje. ¿Y cuándo nosotros vamos a tener una fuerza de empuje? Por ejemplo, si yo aquí tengo, qué sé yo, una superficie cualquiera de un líquido, ¿ya? Y yo aquí tengo, qué sé yo, un cilindro, por ejemplo, que puede estar flotando. O se hunde o flota, ¿cierto? Porque hay dos elementos. Va a depender mucho de unos aspectos importantes que vamos a dar en la teoría, que va a ser el punto de carena o el metacentro. Y vamos a determinar, por supuesto, que si este cilindro es estable o no es estable. Si se vuelca o no se vuelca, o si se queda flotando o se hunde. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que aquí hay una fuerza de empuje, que lo voy a calcular acá y le voy a decir F sub B. Esa fuerza de empuje me lo da lo que se llama el principio de Arquímedes, ¿ya? Entonces, prácticamente este tema se va a basar, digamos, en esos elementos que nosotros vamos a ver. Como ustedes ven, aquí ya no hay movimiento de líquido. El líquido está estático. Porque aquí hay un líquido cualquiera que nosotros vamos a ver, ¿no? Cualquiera sea líquido, puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser cualquier fluido. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo sumerjo un volumen sobre ese líquido, ¿ya? Por supuesto que eso va a ir directamente de acuerdo a lo que es elementos claves como son el peso del cuerpo, la densidad del cuerpo, el volumen, la masa, el líquido en que yo voy a sumergir, por lo tanto están directamente relacionados los pesos específicos ahí, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver aquí una posición del metacentro, ¿cómo va a ir eso? Por ejemplo, ¿por qué los barcos no se hunden? Semejante carga que tienen ahí, ¿por qué no se hunden? Entonces, vamos a ver que mucho depende de la posición del metacentro para que los barcos no se hundan, ¿no? Es una teoría que me da el principio de Arquímedes. Bien. Entonces ya vamos a tener fundamento de movimiento de los fluidos. Hay unos conceptos importantes que es el concepto de sistema de control, reversibilidad, irreversibilidad y pérdida. Hay tipos de flujos. Ese tipo de flujos y estos conceptos de aquí yo los estoy dando en definitiva, porque yo, esta partecita de aquí, a ver, toda esta partecita de aquí, yo la he ido y la he metido en la unidad número 1, porque son definiciones, ¿ya? Porque cuando yo estoy dando las definiciones voy a ver qué son los flujos, qué tipo de flujos tengo, qué es un fluido, entonces son definiciones que yo voy a tener. Por eso yo las metí en la unidad número 1, todo esto de aquí, ¿ya? Entonces, para esa unidad ahí, yo directamente empiezo con los movimientos de masas líquidas, ¿no? Fíjense, aquí cuando yo digo movimiento de masas líquidas, ¿qué es lo que pasa? Aquí no, hay dos principios importantes dentro de la hidráulica, que son la hidrostática y la hidrostática y la hidrodinámica. ¿Qué significa hidro? ¿Alguien me puede decir qué significa hidro?
Vamos, jóvenes, a ver, vamos charlando un poco. ¿Alguien me puede comentar qué les hace pensar en el tema hidro? Agua o... Agua, ¿cierto? Agua o un líquido, o un fluido líquido, ¿no? O un fluido, agua, hidrostática, hidráulica. Normalmente nosotros hacemos referencia al agua, pero no simplemente es el agua, ¿no? Por eso es que es importante las definiciones cuando vamos a ver fluido, ¿cierto? ¿Qué es un fluido? Pero estática, ¿qué le dice estática? Que está quieto, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes llaman isostática, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Isostática, ¿ustedes ya vieron isostática? Hola, hola. Sí, ¿Están ahí? ingeniero. Sí, ingeniero. Ya vieron isostática, ¿no ves? Eso es, lo que trata la isostática es de que nosotros podamos tener un cuerpo sin movimiento, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que dar ciertos momentos con referencia a un punto para poder decir, bueno, aquí no se mueve, ¿no ves? Entonces, igual acá, hidroestática es cuando el agua está quieto, o el líquido en el cual nosotros estamos trabajando está quieto, no se mueve, ¿ya? Y la dinámica es cuando ya está en movimiento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos vamos a ir acá, arribita, aquí en este principio de Arquímedes todavía estamos en la estática, ¿ya? En la estática. Cuando estamos hablando de manómetros, fíjense, hidrostática, manómetros, presiones, estamos considerando las presiones. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, una piscina, por ejemplo, es agua quieta, ¿cierto? No está en movimiento, no está fluyendo, en otras palabras, ¿ya? Entonces, todo esto son concernientes a todo lo que son las definiciones bien claras que nosotros vamos a tener de la hidrostática. Pero, ¿qué pasa aquí? Ya hemos dicho que esta unidad de aquí, esta partecita de aquí, lo ven en el mouse, ¿no? Esto es, son definiciones que hemos puesto ahí arriba. Pero aquí dice movimiento de masas líquidas. No estamos ni en la estática ni en la hidrodinámica. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, aquí yo tengo, qué sé yo, una pecera con agua. Esta pecera con agua aquí o con algún líquido está quieta. Pero yo la puedo trasladar horizontalmente, la puedo ir jalando horizontalmente, ¿ya? O también la puedo estar jalando verticalmente. Por eso dice movimiento horizontal, movimiento vertical. El líquido no se mueve, está quieto aquí. Solamente lo que se jala es todo el contenedor aquí con ese líquido. Por eso es que nosotros vamos a trabajar con la hidrostática y un pequeño movimiento constante como es la velocidad y aceleraciones, ¿ya? Entonces es una combinación un poquito de la hidrostática con un poquito de hidrodinámica, pero no en cuanto al fluido, es en cuanto al movimiento nada más, ¿ya? Porque el fluido está quieto, aquí se ven todas las leyes de la hidrostática, pero además le estamos haciendo algún movimiento acá, ¿cierto? Por eso entonces ya empieza a moverse, por eso dice movimiento de masas horizontales y verticales. Si yo tengo acá un vaso con un líquido que está lleno hasta ahí, aquí tengo un eje de referencia, ¿y qué es lo que pasa si yo le hago dar vuelta a ese vaso? Con todo ese fluido, ¿no? Todo el vaso con todo ese fluido. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Estamos dentro de la hidrostática o la hidrodinámica. ¿Qué dicen? Hidrodinámica. Hidrodinámica. Hidrodinámica.
Y hay un poquito de hidrodinámica, pero con principios de la hidrostática, ¿no? Porque simplemente aquí hay una velocidad angular con lo que va a trabajar, con que en base a ese eje se está haciendo una revolución aquí. Entonces, aquí el líquido, tal vez el líquido se va a mover y mi espejo de agua va a ser ese. Pero acá, mi espejo de agua va a ser este. ¿Ya? En base a esa rotación que yo estoy dando de ese, entonces mi espejo. Ya se está moviendo el líquido. Entonces, como ustedes ven, vamos a ver, aquí hay una combinación de la estática con la hidrodinámica también. ¿Ya? Pero no es netamente hidrodinámica, simplemente son efectos hidrodinámicos en base a la estática, en base al movimiento que se está haciendo. ¿Ya? Bien, entonces eso vamos a ver acá. Pero yo lamentablemente esto yo lo he puesto en otra unidad, en la unidad número 5, creo que lo he puesto estas ecuaciones fundamentales. ¿Por qué? Porque este análisis dimensional yo lo estoy trayendo aquí un poquito atrás, ¿ya? Porque esto es semejanzas hidráulicas, es lo que nos enseña, por ejemplo, este teorema de Buckingham, ¿ya? Lo que nos enseña a ver que una fórmula matemática esté dimensionalmente escrita. Por eso se llama, por semejanza hidráulica, nosotros vemos dimensiones, ¿ya? Y vamos a ver algunos modelos hidráulicos. Por ejemplo, Reynolds, uno de ellos, Manning, y algunos otros investigadores, por ejemplo, que son muchos investigadores, en base a la hidrodinámica, que nosotros vamos a tener movimiento del fluido ya, del líquido, son pruebas que se hacen en el laboratorio. Entonces, en base al laboratorio, nosotros podemos sacar una fórmula. Han sacado alguna fórmula que me permite, por ejemplo, encontrar el caudal que pasa, por ejemplo, en un caudal fulano de tal, con un canal que tiene esta forma, por ejemplo, la velocidad, cómo varía, etc. Entonces, todas esas cosas las han podido sacar en laboratorio. Por eso es que tienen que hacer un modelo hidráulico y dentro de ese modelo hidráulico estudiar sus dimensiones y unidades correctamente, ¿ya? Porque tienen que estar, las dimensiones y unidades deben estar en concordancia, ¿cierto? Con todos los principios matemáticos, físicos e hidráulicos. Ya, y eso entonces se ve aquí, lo que son los modelos hidráulicos. Y lo que más nos interesa es el análisis dimensional, ¿ya? Ya, esta partecita de aquí, por ejemplo, las ecuaciones fundamentales. Dentro de las ecuaciones fundamentales vamos a ver que yo empiezo con la hidrodinámica. ¿Ya? Con la hidrodinámica yo empiezo aquí y empiezo porque aquí ya el agua no está quieta, ya el líquido no está quieto. Aquí el líquido va a estar en movimiento, está fluyendo. Por ejemplo, desde el punto A está fluyendo hasta el punto B, por ejemplo. ¿Cómo está fluyendo? Puede ser a través de una tubería, puede fluir a través de un canal, pero lo importante es que ya el líquido es el que se mueve, ¿sí? El líquido es el que se mueve. Entonces, para ver ese líquido que se mueve, vamos a tener la hidrodinámica y vamos a tener principios fundamentales, ¿cuáles son? El principio de continuidad. Dentro del principio de continuidad vamos a ver una ecuación importante que es la ecuación de Euler y la ecuación de Bernoulli. Y la ecuación general de la energía. Y por supuesto, estas ecuaciones acá son importantísimas dentro de lo que se llama hidrodinámica, que por supuesto son las que más se emplean.
para, por ejemplo, hacer diseños de alcantarillado, diseños de agua potable, ¿no? Que son, digamos, algunos diseños importantes que nosotros tenemos en la ingeniería, ¿no? Vamos a ver cómo llevo, por ejemplo, de un tanque subterráneo a un tanque arriba, cómo va a ser el líquido, cómo va a fluir, qué presiones, qué bombas, etcétera, etcétera. Para que pueda ir, por ejemplo, si yo tengo aquí un tanque subterráneo de A y tengo que hacer subir aquí a B, mediante, qué sé yo, esta tubería. Entonces, aquí muchos aspectos importantes que voy a emplear dentro de la ecuación de la energía o de la ecuación de la continuidad o la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Supóngase que aquí yo tengo, qué sé yo, un motor que me va a retardar, digamos, un movimiento, que me va a quitar energía. Entonces, todas esas cosas voy a ver y son las aplicaciones que nosotros vamos a ver dentro de las ecuaciones, de las aplicaciones de las ecuaciones fundamentales de la hidrodinámica. Bien, y por último vamos a ver aquí algo muy importante que es la generalidad de flujos en tubos y conductos. Una de las aplicaciones que son las que hemos visto allá arriba son los experimentos de Reynolds, movimiento laminar y turbulento. Este Reynolds es un número importante que me permite ver si el flujo es laminar o es turbulento. Vamos a ver qué es el número de Freud. Régimen de flujo en los casos de corriente, pérdidas de carga. Por ejemplo, las pérdidas de carga son las pérdidas de energía que me dan esta ecuación de aquí, ¿no? Por eso es que yo esta unidad yo la he puesto acá. Todo ese concepto lo he puesto aquí. Porque le doy continuidad con justamente esto de acá. Clasificación de las pérdidas y pérdidas de carga, que son los HF que nosotros podemos encontrar debido a muchas causas, si el flujo es laminar, si el flujo es turbulento. Como también vamos a tener pérdidas de carga debido a las longitudes de los tramos, de las pérdidas de carga podemos tenerla de acuerdo a qué tipo de tubo está, si es redondo, si es cuadrado, si el traslado de líquido es por canal o por tubo, entonces ya nosotros vamos a tener, por eso yo tubos y conductos que son abiertos o cerrados, ¿ya? Entonces hasta ahí nosotros vamos a ver lo que es la materia de hidráulica 1, no sé, hidráulica 2 ya verán, digamos, tal vez no sé qué ven en hidráulica 2, no lo tengo en el programa, pero tal vez ya continúen, digamos, ya con hacer, qué sé yo, un sistema, digamos, en serie, en paralelo, de hidráulica, entonces ya son otros fenómenos que nosotros podemos ver. Que ya va a ir más, digamos, al diseño ya, ¿no? Sin embargo, en hidráulica 1 más va a ser a las definiciones que nos vamos a abocar, ¿no? ¿Alguna pregunta? Unos les van a enseñar de una forma, de otra forma, pero hay algunos que se le entienden más que otros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, le van a escribir ahí manómetros, por ejemplo, ejercicios de manómetro, ejemplos de manómetro, ahí le va a aparecer cualquier cantidad de videos en los cuales pueden ustedes perfectamente estudiar bien la materia, ¿ya? Aparte de los libros que vamos a tener. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a ver algo que quiero ver con ustedes es los exámenes. Yo prefiero tomarles, como ya es una materia de carrera ya, yo prefiero tomarles los exámenes presenciales, ¿ya?
No, creo que esta vez no vamos a hacer mucho. Los anteriores semestres hemos tenido 100, 120, 130, 115 alumnos. Pero realmente ha habido un gran desequilibrio en la enseñanza-aprendizaje, en el sentido en que realmente pues tomamos los exámenes virtuales y realmente lo que nosotros hacemos es corregir copia en línea, porque ni siquiera le cambian la posición incluso se lo pasan y así ni siquiera lo copian a veces, copia y pega nomás. Entonces yo prefiero tomarle, tal vez el primero, un segundo examen, por ejemplo, podemos dar virtual, y luego vamos a ver, como no vamos a hacer mucho, me parece ahora, le vamos a poder tomar presencial los exámenes. Yo creo que después del segundo, tercer parcial ya podemos darlo en forma presencial y el final más. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de dar el primer parcial que va a ser virtual, ¿ya? Y el primer parcial, a ver, acá. Ya. Y el primer parcial lo vamos a dar de definiciones y propiedades de los fluidos. Escríbanlo, por favor. Definiciones y propiedades de los fluidos va a ser el primer parcial. Anótenselo por ahí. El segundo parcial va a ser de estática de los fluidos, acompañado con empuje y flotación. Estática más empuje y flotación. ¿Ya? Tal vez ese segundo parcial lo demos todavía virtual, pero vamos a dar un tercer examen final que va a entrar fundamentos de movimientos y flujos en tubería. Todo lo que nos salga, vamos a dar el tercer parcial, sí o sí, y el examen final lo vamos a dar virtual. ¿Ya? Entonces, vamos a tener parcial 1. Vamos a tener parcial 2. Parcial 3. Vamos a tener un final. Y vamos a tener asistencia más la práctica. Ingeniera, disculpe que le interrumpa. ¿Hay algunos compañeros que desean ingresar a la sesión de Zoom? Hola. Ingeniera, disculpe que la interrumpa. ¿Hay algunos compañeros que desean ingresar a Ya, la ok. reunión de Zoom? Disculpa. Pero no me aparece acá. Sala de espera. Ah, ya. 1. ¿Dónde estaba? Bueno, ya se borró. Ya, se borró lo que estaba haciendo. Ya. Entonces voy a tener parcial 1, parcial 2, parcial 3, final, asistencia
Más la práctica. A ver. 35%. 5%. Aquí son 40. 25%. 20%. 15%. Ahora son 2, 4, 6. Estamos ahí, ¿no? Estamos claros. ¿Sí? Entonces, el examen sí o sí tiene que ser presencial. ¿Ya? Vamos a ver los otros exámenes, cómo nos van. ¿Ya? Y puede ser que el tercer parcial lo hagamos presencial, pero los otros dos primeros yo creo que lo vamos a hacer virtual porque no nos va a dar, digamos, con lo que está la pandemia ahora, no nos da para darlo presencial. ¿Ya? Estimo que ya estemos ya con la disminución de la ola 3 ya para cuando nos toque dar el parcial 3 y el final. Bien, ¿algún comentario de ustedes? Bien, ¿algún comentario? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alós? Por favor, a ver, Díaz Espinosa, vamos a ir conociéndonos, por ejemplo. Aquí tengo preparado una unidad número 1. Introducción dice, y conceptos básicos. ¿Qué es la hidráulica? Dice, la hidráulica es la parte de la física que estudia el comportamiento mecánico, ¿no? Importantísimo aquí cuando me dice el comportamiento, más que todo cómo se comporta del agua superficial o subterránea en las obras o máquinas de ingeniería. ¿Ya? Prácticamente cuando nosotros hablamos de hidráulica, hidro viene de agua, ¿ya? Pero todos estos conceptos y definiciones que vamos a ver no simplemente van a ser para el agua, ¿ya? Aunque nosotros, por supuesto, como ingenieros civiles, lo que más nos atañe para nosotros es el agua, ¿cierto? Porque nosotros tenemos dos menciones importantes que son sistemas de agua potable y sanitaria, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a evacuar todas esas aguas que ya sean superficiales o aguas hervidas, ¿no? Entonces, tenemos dos cosas importantes ahí. Pero para nosotros los hidráulicos siempre más nos interesa el agua, pero no simplemente el agua. Nosotros vamos a ver más adelante que nosotros podemos tener otro fluido. ¿Bien? Dice, esta ciencia como parte de la física utiliza en todas sus teorías el modelo inductivo, estadístico y experimental. ¿Por qué yo le digo experimental? Más que todo en la hidráulica vamos a tener muchos experimentos. Mucho se trabaja con experimentos en laboratorio y de ahí se han sacado ciertas fórmulas.
Por ejemplo, importante el número de Reynolds. Lo pudimos determinar en el laboratorio. Y de ahí hemos sacado muchas fórmulas también. Entonces, en base a la estadística y a la experiencia. Bien, dice que formula sus leyes tras la reunión, clasificación y numeración de hechos y fenómenos observados de un mismo orden que se repiten. Bien. Hidráulica viene del griego hidor, que significa agua, aula, conducto o tubería. Entonces, prácticamente lo que nosotros vamos a definir como hidráulica, conducción del agua. ¿No? En esa forma nosotros vamos a tener que sería una conducción del agua. ¿Cómo vamos a dividir la hidráulica? Vamos a ver la hidráulica teórica y la hidráulica aplicada. Bien, en la hidráulica teórica vamos a tener estos dos principios fundamentales acá. Que vamos a tener la hidrostática, aquí está la E por demás, hidrostática, y la hidrodinámica. Vamos a ver en la hidrostática, hace rato hemos dicho que hay un principio fundamental que es el principio de Arquímedes y el principio de Pascal. En la hidrodinámica vamos a tener la teoría de Bernoulli, ecuación de la continuidad, ecuación de la energía, ecuación de Euler. Eso lo vamos a ver al final de los capítulos, como ya hemos explicado. Entonces, al hacer la división de la hidráulica dentro de la teoría que nosotros vamos a ver, porque lo que a nosotros nos interesa es la teoría ahora. Vamos a dar los principios fundamentales de lo que es la hidrostática y lo que es la hidrodinámica. Principios fundamentales. Ecuaciones que me gobiernan tanto la hidrostática como la hidrodinámica. Bien, vamos a ver como ejemplos de hidráulica aplicada. Te vamos a ver la solución de problemas de interés práctico, estudio, diseño, construcción, operación, mantenimiento y gestión. Todo esto de aquí lo puede hacer el ingeniero civil. Puede diseñar, puede construirlo, puede hacer su operación y puede hacer mantenimiento y hacer una gestión para hacer, ¿qué? Un sistema de abastecimiento de agua, un sistema de alcantarillado pluvial y sanitario, un sistema de riego y drenaje, cuáles son las obras hidráulicas, canalizaciones y cruzamientos de ríos. Puertos y obras marítimas, ¿no? Entonces, fíjense cómo el trabajo es demasiado amplio si nosotros simplemente nos dedicamos a la hidráulica. No solamente, algunos ejemplos son estos, ¿no? Entre los más conocidos. Cualquier principio que me dé la hidrostática como la hidrodinámica, tenemos muchas áreas de aplicación, que son las mecánicas de fluido. Y aquí le he puesto una teoría, unos ejemplos de cómo funciona. Por ejemplo, la mecánica de fluidos es ampliamente utilizada en actividades cotidianas y en el diseño de sistemas de modernos de ingeniería, desde aspiradoras hasta aviones supersónicos. Bien, eso no nos interesa mucho a nosotros, pero sí lo hemos puesto como una aplicación. Para empezar, dice, la mecánica de fluidos tiene un papel vital en el cuerpo humano. El corazón bombea constantemente sangre a todas las partes del cuerpo a través de las arterias y venas. Y los pulmones son las regiones de flujo de aire en direcciones alternadas. Es necesario decir que los corazones artificiales, las máquinas de respiración y los sistemas de diálisis están diseñados con base en la aplicación de la mecánica de fluidos. ¿Qué quiere decir? Que toda esa teoría, todas esas definiciones que nosotros vamos a ver, necesariamente van a hacer
para algún uso importante, no simplemente en lo que es agua, ¿no? Como ustedes ven, la distribución de la sangre, por ejemplo, en el cuerpo humano. Cada arteria, cada vena se puede tomar como un conducto, ¿no? Como una tubería por el cual circula la sangre, ¿no? Una casa común es, dice, en algunos aspectos, una sala de exhibición llena de aplicaciones de la mecánica de fluidos. Los sistemas de tubos para el agua fría, el gas natural, el agua de desecho, para cada una de las casas y todas una ciudad están diseñados en forma fundamental sobre la base de la mecánica de fluidos. Lo mismo también es cierto para la red de tuberías y ductos de un sistema de calefacción y acondicionamiento de aire. Bueno, etcétera, etcétera. Ustedes lo van a terminar de leer. Estos son simplemente algunos ejemplos. Dice, a una escala más amplia, la mecánica de fluido desempeña una parte importante en el diseño y análisis de aviones, barcos. Fíjense, hace ratito yo hablaba algo de barco. ¿Alguien se acuerda? ¿En qué capítulo vamos a ver esto de los barcos? ¿Por qué los barcos no se hunden? ¿Alguien se acuerda? Creo que lo que decía. Empuje y flotación se llama, ¿ya? Fíjense, ahí ya entra también esa teoría del empuje y flotación. En los submarinos, cohetes, cualquier cantidad, sistemas de enfriamiento de componentes electrónicos, transporte de agua, petróleo, crudo, gas natural. Fíjense cuán amplio es la aplicación de la mecánica de fluidos, ¿ya? Es decir, de estas definiciones que nosotros vamos a ver a lo largo de este semestre. Por supuesto que nosotros nos vamos a abocar necesariamente a lo que es agua. Agua o líquidos incompresibles. ¿Ya? Vamos a ver. Por eso que nosotros necesitamos hacer muchas definiciones primero. ¿Ya? Bien, todos estos son ejemplos donde los cuales nosotros podemos... Por ejemplo, aquí dice numerosos fenómenos naturales como el ciclo de lluvias, los patrones meteorológicos, la elevación del agua de un suelo hasta la punta de los árboles, los vientos, las olas de los océanos, las corrientes en las grandes masas de agua, también son regidos por los principios de las mecánicas de fluidos. Ustedes ven que es enorme la aplicación. ¿No? Aquí hay algunos ejemplos, las turbinas de viento, sistemas de tubos de plomerías, aplicaciones industriales. En todo esto siempre vamos a ver que están diseñados en base a las definiciones y ecuaciones de la mecánica de fluidos. Bien, pero ¿qué es la mecánica de fluidos, jóvenes? Lo que yo quiero es que ustedes estudien un poquito de la teoría. Porque más adelante yo les voy a preguntar, ¿qué es mecánica de fluidos? Y ustedes tienen que saber responderme, ¿ya? Yo no quiero que me digan a medias tintas, yo quiero que me den una buena definición. Es la rama mecánica de medios continuos, que a su vez es una rama de la física, fíjense, es una rama de la física, que estudia el movimiento de los fluidos, gases y líquidos. También estudia las interacciones entre el fluido y el entorno que lo limita. ¿Ya? Es importante que dentro de esa mecánica de fluidos vamos a ver, en primer lugar, que es una aplicación de la física, es una rama de la física. Pero la mecánica de fluido estudia el movimiento, en otras palabras, importantísima, y algo que yo quiero que se recalque acá, es esta palabra aquí que estudia el movimiento de los fluidos. ¿Pero qué es un fluido? Fíjense que una palabra lleva a la otra. Y aquí yo estoy dando la definición de un fluido, ¿no? O primero hubiera dado la definición de un fluido para ver
qué es la mecánica de fluidos. Pero como ustedes ven acá, yo estoy hablando de mecánica de los fluidos. ¿Ya? Todo esto que hemos dicho aquí, que hemos enumerado acá de ejemplos enormes, ya estoy hablando de fluidos. ¿Ya? Entonces, estudia el movimiento de los fluidos, como también estudia las interacciones entre el fluido, o sea, qué es lo que pasa entre el fluido y el contorno, por ejemplo, de acuerdo al tubo, por ejemplo, aquí que lo está conduciendo. ¿Ya? Entonces, eso es una mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos se divide en 3 ramas. La estática, ¿ya? Que es el estudio de la mecánica de fluido en reposo. La cinemática, estática, reposo. Cinemática, que trata de las velocidades y las líneas de corriente sin considerar fuerza ni energía. ¿Ya? Eso es la cinemática, solamente considera fuerzas y energía. Perdón, no considera fuerzas ni energía. Y la dinámica de fluidos, que trata de las relaciones entre velocidades, aceleraciones y fuerza entre los fluidos en movimiento. Dinámica, movimiento. Acá hay un poco de movimiento, pero simplemente sin considerar fuerza ni energía. Y aquí, simplemente el reposo. Entonces, estática de fluidos, cinemática de los fluidos y la dinámica de los fluidos. Bien, esa sería la división de la mecánica de fluidos. La hidráulica, dice, se limita principalmente al agua y su ámbito fue muy reducido. Con el desarrollo de la aeronáutica, la ingeniería química y la ingeniería y la industria del petróleo, surgió la necesidad de un tratamiento más amplio. Bueno, la comprensión adecuada de la mecánica de fluidos adquiere una importancia extraordinaria en muchas áreas de la ingeniería. Los ingenieros civiles deben utilizar los resultados obtenidos en un estudio de la mecánica de fluidos para entender el transporte de sedimentos fluviales y la erosión. Por ejemplo, esto cuando ustedes construyen un puente, lo primero que va a ver es cómo se va a sedimentar, cómo va a haber sedimentación, por ejemplo, al pie de su pila, por ejemplo, de fundación. Cómo va a erosionar, por ejemplo, el flujo del agua. Dependiendo de la dirección, por ejemplo, del agua, cómo va a erosionar, por ejemplo, también, o si se va a sedimentar o va a erosionar. Es importante, así como la continuación del aire y del agua, y para diseñar sistemas de drenaje, plantas de tratamiento de aguas negras, canales de irrigación, sistemas de control de inundaciones, presas, estadios deportivos, cubiertas de domos, etc. Fíjense cuán amplia es la mecánica de fluidos. Bien. Movimiento de los fluidos. Mecánica de los fluidos. ¿Qué es un fluido? Bien, dice, un fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando se somete, aquí hay una palabra clave, a un esfuerzo cortante. Por favor, cuando yo estoy trabajando con una definición, yo debo tener palabras clave que no pueden dejar de estar presentes en el texto. ¿Ya? Aquí dice deformación continua, pero esa deformación continua se debe a un esfuerzo cortante. ¿Ya?
Entonces, aquí hay un fluido. ¿Ya? A diferencia de los sólidos por su constitución molecular, los fluidos pueden cambiar continuamente las posiciones relativas de sus moléculas. Si nosotros vamos a tener un punto aquí A, un punto B acá, y vamos a ver un fluido que está moviéndose de ahí hasta ahí, es importante que nosotros veamos qué es lo que pasa con ese esfuerzo cortante entre cada partícula, cada molécula que hay aquí de líquido. ¿Ya? Entonces, una vez la molécula puede estar acá, puede estar más acá, ¿no? Por eso se llama posiciones relativas de sus moléculas. Puede cambiar. Sin ofrecer gran resistencia al desplazamiento entre ellas. ¿Qué quiere decir? Que aquí, entre una molécula que está acá y la otra acá, no puede ofrecer resistencia, digamos, para que pueda moverse de ahí hasta ahí. Aun cuando esta sea muy grande, dice, ¿no? O sea, no es muy importante esa resistencia al desplazamiento entre ellas. Si hay un esfuerzo cortante, vamos a ver si este esfuerzo cortante pues, lo va a cortar, digamos, ese esfuerzo y va a tratar de fluir, no va a estar en reposo, va a estar en movimiento, ¿ya? Ese fluido. Una característica peculiar de los fluidos es que no tienen forma propia. Adquieren la forma del recipiente que lo contiene. ¿Ya? Esa es cuando yo tengo un fluido, vamos a ver que no tiene forma propia. ¿Algún ejemplo de algún fluido? ¿Algún ejemplo de fluido que ustedes tengan ahí? Ustedes vean. El agua, El agua, ¿qué más? Vamos. podría ser la savia porque también fluye, ¿no? ¿La qué? No presenta la savia o el aceite natural de las plantas. Aceite, sí, ya bien. Aceite, Gasolina, diésel, gasolina, diésel, alcohol, alcohol, petróleo. el petróleo. ¿Qué más? ¿El gas es un fluido? Sí, Ya es un fluido. Es un fluido. ¿No tiene forma propia? No tiene. ¿El agua tiene forma propia? No tiene. Adquieren la forma del recipiente que lo contiene. Dice. Cuando vamos a ver la teoría más adelante en algún otro concepto que nosotros tengamos, vamos a ver que a veces se va a hablar de un fluido ideal y de un fluido real. Normalmente nosotros lo idealizamos el fluido. ¿Ya? Suponemos que el fluido es un fluido ideal, aunque no existe ese fluido ideal, realmente no existe, ¿ya? Pero vamos a ver en qué consiste. Un fluido ideal no existe fricción entre sus moléculas. Algo importante es que su viscosidad es nula, ¿ya? Entonces, todo líquido donde la viscosidad es nula, podemos decir que es un flujo ideal. ¿Y ustedes creen que haya algún líquido, tarea, por ejemplo, de investigación primera para la próxima clase? ¿Será que ustedes pueden encontrar que algún fluido que tenga viscosidad nula? ¿Ya? Ustedes van a ver en la parte externa, por ejemplo, de los libros de hidráulica,
siempre van a haber una serie de tablas. ¿Ya? Y ahí vamos a ver diferentes fluidos que tiene y la viscosidad que tiene cada fluido. ¿Ya? Puede ser una viscosidad dinámica o viscosidad cinemática. ¿Ya? Pero ahí vamos a tener, a ver, ¿será que alguno de ellos tiene una viscosidad nula? Esa es una pregunta que yo me voy a hacer, me voy a preguntar. ¿La viscosidad realmente es nula? Si la viscosidad realmente es nula, entonces nosotros vamos a tener un fluido ideal. Pero cuando por ahí, en alguna teoría, por ejemplo, supóngase, dice, un fluido ideal. Si nosotros, la teoría empieza con eso y dice el fluido es ideal, o lo consideramos ideal. Si lo consideran ideal, entonces ustedes inmediatamente van a pensar que su viscosidad es nula. Pero eso lo vamos a determinar. A ver, ustedes tienen que investigar si hay algún fluido que cumple con que su viscosidad sea nula. ¿No? Bien, eso dentro de lo que es fluido ideal. Vamos a ver un fluido real. Genera esfuerzos cortantes tangenciales. Siempre que hay un fluido, está sometido a ciertas fuerzas cortantes tangenciales. Siempre que se produzca movimiento entre sus partículas, tenemos una partícula y otra partícula. Entre esta partícula y esta partícula ha habido cierto movimiento. ¿Ya? Y al haber ese cierto movimiento entre sus partículas, entre las moléculas estas de sus partículas, se genera lo que se llama esfuerzos cortantes tangenciales. Por ejemplo, más adelante vamos a ver que si yo tengo aquí una lámina, unas pruebas de laboratorio que se pueden hacer, tengo otra lámina. Dentro de esta lámina hay un cierto líquido. ¿Ya? Las dos están en reposo. ¿Ya? Tenemos un líquido aquí aplastado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que nosotros le vamos a someter a esta fuerza de acá de arriba, le vamos a jalar esta fija y esta en movimiento. Pero vamos a hacer que esto a través de una fuerza constante. ¿Ya? Entonces, al jalar, vamos a ver que se genera aquí un esfuerzo tangencial, que va a depender de la velocidad con que nosotros vamos a jalar esto de aquí y, por supuesto, la distancia que hay acá. Entonces, aquí se genera un esfuerzo que yo le llamo tau, que se llama esfuerzo tangencial. ¿Ya? Y ese tau va a ser esa fuerza, ese esfuerzo tangencial que nosotros vamos a generar aquí al mover, al tratar de desprender más que todo estas partículas de líquido que están sobre la superficie, sobre esta área, en contacto con esta área de acá. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que ese esfuerzo tangencial tau que se va a generar me va a permitir hacer este corte entre las partículas, las moléculas de esta partícula y esta partícula. Por eso se genera el esfuerzo tangencial. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ver de que ya va a haber lo que se llama un coeficiente de viscosidad. ¿Ya? Este coeficiente de viscosidad ya aparece, y este coeficiente de viscosidad aparece a través de este esfuerzo tangencial cortante, tangente acá cortante, que se genera al mover las partículas de sus moléculas, las moléculas de una partícula entre otra y otra. Este
problema de laboratorio lo podemos ver más adelante. ¿Ya? Ya. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta un fluido real. ¿Ya? Pero para efectos de algunas definiciones, aquí hay una palabra clave. Si me dice que el fluido es ideal, yo la voy a considerar esa viscosidad nula. Si el fluido es real, existe, ya tiene cierta viscosidad. Y esa viscosidad es generada a través de fuerzas cortantes tangenciales. ¿Por qué? Porque se produce movimiento entre sus moléculas. ¿Queda claro la división entre un fluido ideal y uno real? Bien, los tres principios fundamentales que se aplican al flujo de fluidos son principio de conservación de la masa, principio de conservación de la energía y principio de la conservación de la cantidad de movimiento. Fíjense más adelante, si nosotros nos vemos acá, a ver, si nos movemos acá, y ustedes aquí van a ver, ya por ejemplo, flujo, ¿ya? Flujo, fluido, todo esto que todos nosotros vamos a ver siempre es ocasionado por el flujo, por el fluido. ¿Ya? Por eso es que yo tengo que saber perfectamente qué es un fluido. ¿Y qué tipo de fluido es? ¿Ya? ¿Qué tipo de fluido? Todo cuanto nosotros la ley de conceptos, por ejemplo, tipos de flujo, por ejemplo, aquí. Aquí hay una palabra importante que son los tipos de flujo. Entonces yo tengo que saber qué es un flujo o qué es un fluido. ¿De qué estoy hablando? ¿Ya? Y cuando hablemos de fluidos, entonces, inmediatamente lo vamos a asociar a lo que es un esfuerzo cortante. Si el esfuerzo cortante es nulo, el fluido se llama, ¿cómo se llama? Si el esfuerzo cortante es nulo. El fluido es Ideal. ideal. Porque para dar definiciones a veces nosotros idealizamos. ¿Ya? Entonces, ya vamos a ver los tres principios fundamentales que se aplican a los flujos de fluido. ¿Ya? Flujo de fluidos, porque puede haber flujos de que no son fluidos, por ejemplo. ¿Ya? Los fluidos pueden dividirse en líquidos y gases, en lo que yo les decía. Cualquier líquido como la gasolina, el agua, el mercurio, queroseno, aceite, son líquidos. Y vamos a tener los gases. Metano, propano, qué sé yo, helio, el aire, el gas natural, oxígeno, helio, etc. Líquido, agua, aceite, glicerina, etc. Bien, nosotros prácticamente esta teoría de los gases la vamos a dejar a un lado, porque lo que más nos interesa es hidráulica, hidro que viene del agua principalmente, que es lo que nosotros vamos a trabajar, agua. Si tuviéramos dictando la materia, por ejemplo, para también que se dicta para electromecánica, por ejemplo, ahí yo podría generar un poquito más y trabajar un poquito más con los gases. A nosotros nos interesan más los líquidos. ¿De acuerdo? Bien.
Entonces, los fluidos pueden ser líquidos y pueden ser gases. Vamos a ver que los gases y los líquidos no tienen forma propia. Pueden haber fluidos ideales y fluidos reales. Tenemos las características, tenemos la clasificación, la división. Y aquí vamos a ver algo importante, con dos conceptos muy importantes que son los fluidos se clasifican como newtonianos y no newtonianos. Fíjense, a ver, este aquí, para ponerle mejor y que nosotros nos entendamos, en vez de du y dy, aquí le voy a poner db y y, dy. Esto sería una variación entre la velocidad, ese efecto que yo le decía anteriormente, que si yo tengo esta placa, aquí, al generar esta fuerza, yo voy a ver un movimiento y ese movimiento va a haber entre la velocidad. ¿Sí? Y y vendría a ser esto. Y de ahí aparece este esfuerzo cortante que sería el tau. Por eso, es que aquí dice, aquí en el eje X, yo pongo esto, la variación de la velocidad con que va a ir jalándose esta placa de acá, con relación a la altura del líquido, que se llama razón de deformación. Quiere decir cómo se va a deformar, cómo se va a ir deformando, porque yo más o menos veo esta deformación. La deformación o el traslado máximo entre las distancias entre sus moléculas va a haber aquí, el esfuerzo constante máximo va a ser acá. Sin embargo, cuando yo esté aquí, mientras más profundo sea, ya ese movimiento no me afecta mucho, por eso va a ir variando así. Entonces, aquí algo muy importante vamos a ver. Esa razón de deformación. La razón de deformación va a ser la derivada de B con respecto a la altura del líquido. Y en el eje Y tenemos el esfuerzo cortante tau. ¿Ya? Entonces, fíjense, un fluido newtoniano lo vamos a tener aquí, en esta recta, que ni tan recta es aquí para mí, en esta recta. ¿Qué quiere decir? Que el fluido es newtoniano cuando varía linealmente, porque tiene una recta, una variación lineal, una relación o variación lineal. ¿Entre quién? Entre la magnitud del esfuerzo cortante y la tasa o la razón de deformación. La razón, tasa, variación, de todas formas se le llama a esto, a esta derivada de la velocidad con respecto a y. Es una variación. Por ejemplo, cuando hemos llevado cálculo 1, a esto se le llama derivada, razón, se le llama relación, tasa, lo que ustedes quieran. ¿Bien? Y la tasa de deformación, dice. ¿La deformación de quién? De la velocidad con respecto a la profundidad. ¿Bien? Aquí vamos a tener que es lineal. En un fluido no newtoniano existe una relación no lineal entre la magnitud del esfuerzo cortante aplicado y la tasa de formación angular.
como nosotros vemos acá, este fluido es no newtoniano y se le llama pseudoplástico. Este fluido de aquí, también, porque no es lineal, fíjense, aquí hay una variación logarítmica, aquí hay una función exponencial. Este es un fluido no newtoniano, pero es dilatante, se le llama. ¿Ya? Esto es para los fluidos reales. Pero aquí hay una variación, fíjense, que cuando esta variación es cero, yo puedo tener un esfuerzo cortante. Entonces esto ya es un efecto plástico. ¿Qué significa lo plástico? Que cuando usted lo estira y lo vuelve, lo puede volver a través. Entonces hay un esfuerzo cortante que puede jalar eso, pero no lo va a cortar hasta un cierto momento. Por eso se le llama plástico. ¿Ya? No están sujetos mucho a este cambio de la velocidad con respecto a Y. ¿Sí? Hasta una cierta magnitud, por ejemplo, a una cierta resistencia que tenga esa plasticidad. Entonces, a esto se le llama plástico ideal. ¿Sí? Pero no nos interesa tanto esto, nos interesa es hacer la definición entre lo que es un fluido newtoniano y un fluido no newtoniano. Si yo le pidiera cómo se clasifican los fluidos, ¿qué me contestarían ustedes? ¿Cómo se clasifican los fluidos? Newtoniano y no newtoniano. Newtonianos y no newtonianos. Ya. ¿Cómo se dividen los fluidos? ¿Cómo se dividen los fluidos? Líquidos y gases. En líquidos y gases. Bien. Otra pregunta que yo les podría decir, por ejemplo, es ¿cuál es la característica ideal de un fluido? ¿Cuál es la característica principal de un fluido? Ya lo estamos estudiando, jóvenes. ¿Cuál es la característica principal de un fluido? Su esfuerzo cortante. Que no tiene forma propia. Esa es la característica principal. No tiene forma propia. ¿Ya? Y otra de las... Fíjense, escuchen bien lo que yo les digo. Cómo se dividen, cómo se clasifican. Después acá yo le he dicho, ¿cuál es la característica particular? No tiene forma propia. ¿No? Yo no le puedo decir cómo se clasifican acá. Cuando hablamos de un fluido, lo más importante es que sus partículas se someten a un esfuerzo cortante, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener fluidos ideales y fluidos reales. Le puedo preguntar cuáles son los principios fundamentales en los flujos. Aquí hay otra palabra clave que yo quiero que ustedes lo vean bien. Yo voy a hablar aquí ya de flujos de fluidos, no simplemente de fluidos. Porque el fluido puede estar quieto, como puede estar fluyendo, ¿se dan cuenta? Una cosa es que yo le diga simplemente fluido. Otra cosa es que yo le diga flujos de fluido. ¿Ya? Cuidado. ¿Ya? Bien. Aquí, por ejemplo, ya hemos dicho esa parte de aquí. Los gases y los líquidos más comunes tienden a ser fluidos newtonianos. Es decir, siempre van a ser newtonianos, normalmente, generalmente. ¿Ya?
mientras que los hidrocarburos espesos y de cadenas largas pueden ser no newtonianos. Entonces, generalmente vamos a trabajar con fluidos newtonianos. Dice, para efectos, solamente para efectos de análisis, no es que realmente su viscosidad sea nula. ¿Ya? Frecuentemente se hace, dice la suposición, que un fluido no es viscoso. ¿Ya? Bien. Fíjense, aquí yo tengo la placa, lo que yo les decía, esta es la placa fija, y aquí va a ser la placa móvil acá arriba. Y va a ver un efecto de las velocidades relativas de las capas de un fluido. Aquí se va a mover más, ahí se va a ver menos, hasta que el movimiento va a ser nulo hasta aquí, la velocidad cero en la superficie, ¿cierto? Entonces eso sucede cuando nosotros vamos a ir viendo cómo se desplazan. Dice, el fluido de fluido con frecuencia se encuentra limitado por superficie sólida y resulta importante entender de qué manera la presencia de esta superficie afecta al flujo. Se conoce que el agua en un río no puede fluir a través de dos rocas grandes y las rodea, dice. ¿Eh? Es decir, la velocidad normal del agua hacia la superficie de la roca debe ser cero, y el agua que se aproxima a esa superficie en forma normal llega a detenerse por completo en esta área. Lo que no es tan obvio es que el agua que se aproxima a las rocas desde cualquier ángulo también llega a detenerse por completo en la superficie de ellas, ¿no? Si ustedes ven, si viene el agua y choca, no se detiene ahí mismo al chocar, sino que se expande un poco más, ¿no? Y ahí, pues, debido a la velocidad con que está deslizándose. Dice, todas las observaciones experimentales indican que un fluido en movimiento llega a detenerse por completo en la superficie y adquiere una velocidad cero con relación a ella. Esto es, un fluido en contacto directo con un sólido se pega a la superficie debido a los efectos viscosos y no hay deslizamiento. Si hay viscosidad, dice no hay deslizamiento. A esta característica se le conoce como la condición de no deslizamiento. Bien. Y aquí yo les dije, como estamos hablando de fluidos, ¿cuál era la clasificación de los fluidos, de los flujos? No, de los fluidos. ¿Alguien me dice cómo se clasifican los fluidos? Clasificación de los fluidos. Newtonianos y no newtonianos. No newtonianos, ¿ya? Bien, de nuevo, ¿cuál es la propiedad más importante que podemos ver en los fluidos? No tiene forma. El esfuerzo cortante. Esa es una de las propiedades más importantes. La característica es que no tienen forma, ¿cierto? Los fluidos pueden ser ideales y no irreales, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo se dividen en líquidos y gases? Los fluidos se clasifican en newtoniano o no newtoniano, pero fíjense aquí cuando yo les voy a hacer otra pregunta. ¿Ven la diferencia entre que yo les diga cómo se clasifican los fluidos? ¿Y aquí qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo clasificación de los flujos de fluido. ¿Ya? Es otra palabra importante. ¿Ya? ¿Qué significa? Que los fluidos ya están fluyendo, están moviéndose. Eso es importante. ¿Ya? Bien, ¿cómo lo vamos a clasificar? Al principio se definió mecánica de los fluidos como la ciencia que trata el comportamiento de los fluidos en reposo o en movimiento.
así fluidos en reposo y en movimiento, así como la interacción con sólido u otros fluidos en las fronteras. Existe una amplia variedad de problemas de flujo de fluidos que se encuentran en la práctica y suelen ser conveniente clasificarlos sobre la base de algunas características. Características que son comunes para que sea factible estudiarlos en grupo. Existen muchas maneras de clasificar los problemas de flujo de fluido y enseguida se presentan en algunas categorías en forma general. En los flujos de fluido vamos a tener regiones viscosas de flujo en comparación con las no viscosas. Es decir, los fluidos que son viscosos y los fluidos que no son viscosos. Vamos a tener fluidos que se manifiestan en forma externa y va a haber un flujo interno aquí. Por ejemplo, el flujo externo sobre una pelota de tenis y la región de la estela turbulenta que se encuentra detrás de ella. Este es un flow. Vamos a ver un flujo externo y qué es un flujo interno. Vamos a ver qué es un flujo comprensible y un flujo incomprensible. Vamos a ver lo que es un flujo turbulento en comparación de un flujo no turbulento o laminar. Vamos a tener un flujo natural o no forzado con un flujo forzado. Flujo estacionario y flujo no estacionario. Flujo unidimensional, bidimensional y tridimensional. Flujo irrotacional. Fíjense, todo eso sería la clasificación de los fluidos. De flujos de fluido. No sé si me dejo entender. ¿Ven las dos palabras mágicas que he puesto acá? ¿Cómo se clasifican los fluidos? Newtonianos y no newtonianos. ¿Y cómo se clasifican los flujos de fluido? A ver, ¿alguien se acuerda? Laminar, de flujo laminar y de flujo turbulento. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Se acuerda alguien más de alguna otra? Irracional. ¿Y rotacional? Bien. ¿Otro? Comprensible e incomprensible, creo. Compresible e incompresible. Bien. ¿Alguien más? Viscosos y no. Viscosos, forzados y no forzados, ¿cierto? Bien. Todas esas definiciones las podemos leer. ¿Ya? Todo eso de las clasificaciones de los fluidos, del flujo de fluidos. ¿Por qué se me va al otro lado? Laminar turbulento, forzado y no forzado, estacionario no estacionario, con sus respectivos ejemplos, ¿no? Unidimensional, bidimensional y hasta aquí hasta flujo y rotacional. Y aquí yo digo flujo a presión o flujo por gravedad. Bueno, eso ya no es dentro de la clasificación, sino cómo actúa nada más. Flujo especialmente constante o variable. Flujo establecido o no establecido. Bueno, eso ya no entra dentro de la clasificación.
Bien. Bien, fíjense, aquí dice clasificación de los flujos. Ahí hay un video que les he puesto. ¿Ya? Pero un resumen de toda esa clasificación de los fluidos, vamos a tenerlos considerando las variaciones temporales, espaciales, rotacionales, naturaleza del fluido, movimiento de sus partículas y dimensiones prevalecentes. Permanente y no permanente es una de las clasificaciones que hemos visto. Dice, cuando la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, permanecen con respecto a la velocidad, es nula. Cuando yo digo la variación de la velocidad con respecto al tiempo, porque ustedes saben que aquí hay una razón, una derivada. ¿No? Cuando la variación de la velocidad con respecto al tiempo es nula, se le llama permanente. Si la velocidad, que es una de las propiedades que vamos a ver del fluido, cuando la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es diferente de cero, es no permanente. Si nosotros consideramos variaciones especiales, van a ser uniformes y no uniformes. Esto con referente al espacio. Cuando la velocidad, la derivada de la velocidad con respecto a una variable X, un desplazamiento, ya no con respecto al tiempo, es cero, se llama uniforme. Sería no uniforme si la variación de la velocidad con respecto a esa distancia es diferente de cero. Ahí vamos a tener un flujo uniforme y un flujo no uniforme. Rotacional. Cuando el producto escalar entre la velocidad y el gradiente de la función es diferente de cero, es rotacional. Sería irrotacional cuando el producto vectorial, del gradiente de esa función con respecto a la velocidad es igual a cero. Aquí hay un producto escalar entre un vector gradiente y un vector velocidad. ¿Ya? ¿Ya? Aquí la naturaleza del fluido sería incomprensible y no incomprensible. Cuando vamos a tratar de fluidos compresibles, vamos a ver que una de las naturalezas es que ρ es constante. Y acá será comprensible cuando esa densidad del líquido no es constante con respecto al tiempo. Píntate un poco. ¿Ya? Cuando la densidad del fluido es constante y cuando la densidad del fluido con respecto al tiempo no es constante. Las partículas del fluido se van a mover. Vamos a llamar aquí laminar y turbulento. Esta es una de las propiedades de las clasificaciones más importantes que nosotros más ocupamos. ¿Qué sería la laminar y turbulento? Ahí vamos a ver RE menor a 2000 y RE mayor a 3000, dice, para ser laminar y para ser turbulento. Este RE se llama número de Reynolds. Si el número de Reynolds, que le vamos a dar más adelante en base a una fórmula, es menor a 2000, entonces vamos a decir que el flujo es laminar. Si RE es mayor a 3000, vamos a decir que es turbulento. Y si RE, este número de Reynolds, está entre 2000 y 3000, vamos a decir que hay un periodo de transición nada más. Prevaleciente. Vamos a ver si el fluido está en una dirección, si está en dos direcciones o está en tres direcciones. Ustedes saben, dentro del espacio unidimensional, una dirección, bidimensional tenemos el plano cartesiano, X y Y, tridimensional tenemos X, Y y Z. Hay ciertas funciones que tienen algunos líquidos que pueden estar en tres dimensiones. ¿No? Entonces, aquí esta es una tabla, un resumen
que nosotros vamos a ver justamente para como resumen de toda esta teoría que ustedes la van a leer acá. ¿Ya? Ustedes la van a leer toda esa teoría ahí y ahí está el resumen. ¿Ya? Ahora, no sé si les puse un ratito, a ver. No, no está aquí. Bien. Aquí le he puesto un video que bajé de YouTube. Este video forma parte del curso de Mecánica de Fluidos de la sección de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú y desarrolla los conceptos de clasificación de flujos. Fue desarrollado bajo la dirección del profesor Ronald Gutiérrez con la colaboración de los profesores José Cabrera, Richard Peovas y el ingeniero Fran Escusa. El esquema general de clasificación de los flujos se basa en 6 criterios que describen la variabilidad de parámetros hidrodinámicos como la velocidad, la naturaleza del fluido, números adimensionales como el número de Reynolds y la orientación prevaleciente del flujo. El primer criterio considera las variaciones temporales de parámetros hidrodinámicos. Bien, como ustedes ven ahí, les voy explicando paso por paso ese resumen que hemos dado ahí. ¿Ya? Bien, espero que lo lean, espero que lo escuchen ese video, es interesante, ustedes van a ver. Y por ahora vamos a leer un poquito más, por ejemplo, y vamos a sacar ciertas deducciones como una clase práctica para la próxima semana. ¿Ya? Por ahora, ¿alguna consulta más? Por ahí.